E1. Relación con padres y adultos, ficha de cátedra. Significado de ambivalencia dual. Se le llama ambivalencia dual a la situación de coexistencia de sentimientos y valores opuestos que se da tanto en los adolescentes como en los padres con respecto al deseo de independencia del joven. El adolescente tiene un deseo de independencia, pero, al mismo tiempo, inseguridades respecto a cómo actuar y qué decisiones tomar. La dependencia de la infancia puede parecer segura y confortable ante una situación problemática. Otras ambivalencias: defensa de sus derechos, no asunción de sus responsabilidades, deseo de crecer, temor por el sentimiento de pérdida del cariño de los padres. Los padres expresan su deseo por el crecimiento y la independencia de su hijo, pero hay temores debido a que son conscientes de que hay situaciones complejas que son difíciles de enfrentar solos, como la prolongación de estudios en una sociedad competitiva, el desempleo de los jóvenes, etc., y a la vez sienten que están perdiendo a sus hijos. Dinámica de las relaciones familiares. Cuando los hijos crecen y comienzan a cuestionar los principios hasta ahora aceptados como válidos, el grupo familiar puede sentirse amenazado y en desequilibrio. El adolescente, al intentar definir su imagen, en simultáneo los padres deben modificar la imagen que tienen de ellos. Se produce una desidealización de las figuras paternales. El adolescente ve que los adultos cometen errores y no sabe si sus padres son aquellos que él conocía o estos que ahora está comenzando a ver. Los padres deben aceptar que sus hijos son personas pertenecientes a otra época, con experiencias diferentes e ideas propias. En algunos casos, puede surgir el sentimiento de envidia y frustración ya que los hijos pueden hacer lo que ellos no pudieron. La prueba más difícil es aceptar el paso del tiempo. Al sobreproteger a sus hijos y sofocar sus ideas, están de alguna forma conteniendo el paso del tiempo. Adopción de decisiones dentro de la familia. 3 tipos de manejo del grupo familiar. Autoritario: los padres le dicen al adolescente lo que debe hacer. Se imponen reglas por miedo al castigo o a perder el afecto. Democrático: el adolescente participa en la toma de decisiones, pero sin tener la palabra final. Hay normas de convivencia claras. Permisivo: se caracteriza por la falta de las normas y el dejar hacer ya que el adolescente no tiene límites. Los padres como modelos de rol. Los padres se presentan al adolescente como ejemplos de modos en los que se puede adoptar ciertos roles y actitudes. Es importante que los jóvenes tengan un modelo positivo con el cual identificarse y el modelo de los padres es muy necesario en esta tarea. La imagen de los padres de la infancia es producto de una idealización que el niño realiza como mecanismo de defensa ante una realidad donde es débil. Al crecer, se rearma internamente las figuras paternas, aceptando que son simples seres humanos de allí en más. Este proceso de desidealización también ha ido cambiando ya que los modos de relacionarse entre padres e hijos no son los mismos. Las diferencias entre un tiempo y otro residen en que algunos padres quieren ser jóvenes el mayor tiempo posible y desdibujan la figura de adulto que se consideraba en la modernidad. Por ejemplo, si recibieron pautas rígidas, ellos no van a usarlas con sus hijos, pero tampoco van a crear nuevas pautas claras. Si sus padres fueron distantes, ellos van a borrar las distancias declarándose compinches de sus hijos. Vacío intergeneracional. Se refiere a un supuesto conflicto entre generaciones, adolescentes y adultos. Sin embargo, aunque existen conflictos cotidianos sobre temas como vestimenta y ocio, las diferencias en temas más profundos, creencias, ideologías, etc., son mínimas, y los adolescentes respetan y valoran los consejos de sus padres. Así, la idea de un vacío intergeneracional como una guerra de generaciones es más un mito que una realidad. La transición de los adolescentes hacia la independencia incluye conflictos necesarios para que puedan probar límites y formar sus propias creencias. Las brechas generacionales tienden a disminuir y no son claras. Además, la identificación invertida, donde algunos adultos adoptan comportamientos adolescentes, puede desestabilizar a los jóvenes y perturba la reestructuración adolescente. Cordier sostiene que los adolescentes necesitan adultos sólidos, capaces de soportar la oposición y ofrecer un modelo de conducta con el que puedan identificarse o confrontarse.
El adolescente necesita sentir cerca a adultos atentos, pero no intrusivos, proporcionando un balance entre deberes y derechos y fomentando la participación en decisiones familiares. El contexto familiar es esencial en la transición adolescente, ofreciendo modelos de roles y estableciendo límites claros que brinden seguridad. Los adultos que legitiman su autoridad mediante explicaciones tienden a ser más efectivos, sin abandonar sus roles paternos y maternos. E2. Adultos en crisis jóvenes a la deriva o BIOLS. Adultos vistos por jóvenes. En términos generales, los adolescentes rechazan a los adultos tildándolos de autoritarios, sin importar sus matices. Los hijos de familias tradicionales expresan las mismas quejas que la generación anterior a sus padres. Sin embargo, estos adolescentes están en distintas condiciones que sus padres y abuelos, ya que están dotados de libertad, situación desconocida en generaciones anteriores. Pueden llegar a sentir vergüenza ante amigos que sí tengan padres más liberales, o mantenerlo en el imaginario juvenil como defectos generales de los viejos. Tener padres que intentar parecer adolescentes puede ser vergonzoso y a su vez aparece la sensación de abandono o abandono real. Esto ocurre debido a la falta de adulto que acompaña al adolescente, ocupando el lugar de un igual que compite en el mismo terreno. Los adultos inseguros pueden provocar sensaciones de confusión en los jóvenes debido a los cambios abruptos de conducta, ante los cuales el adolescente nunca sabe que abstenerte, o, por el contrario, aprenden a manejarlos. A veces los adultos inseguros adoptan una fachada conservadora para protegerse, la cual se quiebra fácilmente o viceversa hasta que la situación se escapa de su control. En el pasaje de una postura a otra pueden provocar hijos conservadores que se identifiquen con otras familias o que sean adoptados temporalmente por quien le brinde algún tipo de apoyo. Los adultos inseguros pueden producir hijos pseudo-maduros que sean ellos mismos quienes intenten ponerse los límites que le faltan, y los padres se posicionan en un lugar de dependencia. Los hijos del siglo XXI, adultos tradicionales. Son aquellos que no innovan o lo hacen lo menos posible, son conservadores y saben qué hacer porque es lo mismo que hicieron sus padres. La sociedad en su conjunto no los valida porque casi siempre están a contracorriente de sus hijos. Se caracterizan por el culto a la formalidad y la rutina, sumado a la ilusión de congelar el tiempo a modo de negar los cambios que obstruyen la construcción de la estabilidad perfecta que tanto desean. A su vez, estos adultos sostienen, de manera más o menos encubierta, los roles tradicionales de hombres y mujeres. Sin embargo, esta tarea es cada vez más difícil ante la presencia de adolescentes nacidos en un mundo cada vez más horizontalizado, con mayor igualdad y participación de los individuos. No todos los adultos tradicionales siguen una línea de identificación con sus padres. Y los que sí lo hacen, sostienen que es una ley natural que no se debe ni puede modificar. Tanto hombres y mujeres pueden caer en el autoritarismo intentando sostener un modo de vida que no hace eco entre los adolescentes ni con los demás que los rodean, lo que puede generar desacuerdos y violencia en la familia. La generación de los abuelos encontraba consenso a su alrededor en cuanto a los límites para con sus hijos, en cambio, los padres actuales no están avalados por la sociedad ante esas viejas pautas y, por ende, surge más violencia. Por otra parte, los cambios culturales en el mercado que consideran viejos a los mayores de 45 años, golpean en particular al padre tradicional. Al perder su rol de suministrador, que lo hacía sentir poderoso, comienza a perder respeto hacia sí mismo y puede manifestar esos sentimientos con su mujer e hijos de forma autoritaria. En las familias tradicionales que sí fueron adaptándose a los cambios progresivamente, generaron serios enfrentamientos con los hijos mayores que luego se disminuyeron con los menores. Un aspecto positivo de los adultos tradicionales es que tienen pautas claras y bien establecidas. Los jóvenes saben lo que se espera de ellos e incluso pueden oponerse ante lo que consideren negativo. La rebeldía esencial para la estructuración de la identidad, Erikson, requiere, por un lado, pautas claras y explícitas para poder rebelarse ante ellas y, por otro lado, que no se ejerza una violencia capaz de imposibilitar la rebelión. Se van adquiriendo ciertos derechos en edades rígidamente establecidas. Sin embargo,
En la actualidad la adolescentización de los púberes acelera el proceso, lo que desconcierta a los padres. Los docentes tradicionales son conflictivos cuando disfrutan sometiendo a un público cautivo, sus alumnos. A su vez, pueden generar rechazo cuando no incorporan novedades didácticas en sus clases. Pueden ser temidos e incluso recordados porque se piensa que se ha sobrevivido a ellos. Las escuelas tradicionales logran su estilo mediante directivos, la mayoría de docentes y reglamentos de ese corte. Los hijos eternos, adultos adolescentes. Son adultos por edad y por experiencia, pero se niegan en ubicarse en un lugar en donde se responsabilicen por los adolescentes y les pongan límites. Se sumergieron en la cultura adolescente y han declarado su juventud eterna, la cual se esfuerzan por mantener como sea. El grado de rechazo a ocupar el rol correspondiente puede variar. Aceptan el papel y ponen unos pocos límites, se hacen cargo de su responsabilidad económica al mismo tiempo que mantienen una relación de compinches con las generaciones siguientes. Se mimetizan en la ropa, costumbres, gestos y cuerpo del adolescente y solo mantienen una vida adulta en lo que respecta a sus trabajos. Otros nunca han dejado de ser adolescentes, aún atravesados por crisis de identidad, vocacionales, laborales y afectivas. Estos adultos renuncian, de palabra, a algunas formas de ejercer el poder, ya que a la hora de tomar decisiones siguen siendo ellos los que tienen el dinero. No suelen ser padres que recurran a la violencia, excepto cuando tienen discusiones de igual a igual con sus hijos. En general, tienen conflictos con las figuras de autoridad de la escuela y con los abuelos. Para ellos, cualquier puesta de límites es un abuso de autoridad, por ende, no lo realizan y tampoco dejan que otros lo hagan. Los adultos adolescentes fueron quienes se rebelaron contra sus padres para acabar con la brecha generacional, que, en los años 60 significó mejorar la comunicación intergeneracional, exigir respeto y pelear contra los abusos de autoridad. Pero hoy, romper la brecha para ellos significa fundirse con los jóvenes eternos e instalarse a vivir en ese estado. Ante sus hijos, estos adultos son los no padres, ya que rechazan el modo tradicional, no hacer sacrificios, no poner límites, no ubicarse en el papel del frontón y recibir los golpes de las críticas que los adolescentes hagan sobre ellos, no a dejar un lugar en el escenario para sus hijos. El riesgo de los adultos adolescentes es crear un vínculo con sus hijos lejos de toda simetría. Disfrazada de democracia, hace que el adolescente asuma responsabilidades y tome decisiones para las cuales todavía no está preparado. En este sentido, al evitar el autoritarismo, se genera un sentimiento de abandono por las cuales los jóvenes pueden llegar a adoptar un comportamiento autoagresivo. Un aspecto positivo de los adultos adolescentes es que tienen la posibilidad de mantener una buena comunicación y de entender que sus hijos tienen otras influencias, y en vez de rechazarlas, conocerlas y compartirlas. Lleva a una fuerte horizontalización del vínculo. Los docentes de tipo adolescente tienen por riesgo la demagogia. Están apoyados en una pedagogía light que no pretende presionar al niño ni al joven. Con el pasar de los años se puede notar claramente que no cumplieron con su tarea principal, enseñar. Los hijos de la duda, adultos en construcción de rol. Son los padres que constantemente se preguntan qué es ser adulto, si es necesario serlo. Este grupo incluye a los padres actuales que no quieren imitar lo que sus padres hicieron con ellos y, sin renegar su lugar de padres, buscan consejos de profesionales y libros en la continua búsqueda de su rol. En la relación con los jóvenes manifiestan muchas contradicciones pasando del compinchismo a un autoritarismo extremo en cuestión de minutos, lo que puede desconcentrar al joven. Estos adultos encuentran muchos conflictos en la toma de poder con su autoridad, no quieren usar la violencia, pero a veces caen en ella cuando la situación se descontrola, sienten que cualquier comentario crítico que hagan será un terrible trauma para sus hijos y temen perder el amor de los mismos. En situaciones extremas, hay padres que pueden llegar a recibir agresiones por parte de sus hijos ya que reciben el maltrato al mismo tiempo que dudan de su derecho a frenarlo. Recuerdan como traumáticas las experiencias vividas con sus padres, por lo tanto, no quieren replicar el mismo accionar, dejando mayor libertad y horizontalizando la comunicación con sus hijos.
Cuando la situación no sale bien, se encuentran entre dos fuerzas, la de los padres que los sometieron y la de los hijos que los someten. Cuando sale mejor, consiguen, con mucho esfuerzo, ser mediadores de la cultura de sus padres con la de sus hijos, consiguiendo una cierta armonía. Algunos inseguros de hoy han sido ex-hippies que en su momento se rebelaron con la generación anterior, sin embargo, no parecen soportar la rebeldía de sus hijos. Esto les genera tal inseguridad que pueden caer en el uso de diversas estrategias pacificadoras, otorgar permisos y dinero para el consumo excesivo. Las familias que crean se basan en la constante duda de cómo accionar y las soluciones que proponen pueden ser variadas. Las responsabilidades tradicionales de hombres y mujeres han tendido a igualarse, aunque aún quedan retazos de desigualdad. Las mujeres son capaces de renunciar a ciertas cosas por sus hijos, no son capaces de discernir hasta dónde es bueno renunciar y cuándo ocuparse de sí mismas. Un aspecto positivo de estos tipos de adultos es la de dudar, pensar y repensar sus acciones. Valoran la estabilidad, aunque están abiertos a rupturas, intentar mantener una comunicación sana con sus hijos sin caer en el compinchismo. Aprenden de sus hijos y del medio, pero hay algunos valores que consideran básicos y no se oponen a ellos. Un aspecto negativo es la confusión y parálisis ante la toma de decisiones. Llegan a acumular tanta información sobre la crianza de sus hijos que cada decisión es costosa y nunca están seguros de haber acertado en tomarla. También, para estos adultos la escuela debe cumplir el rol de los adultos de su infancia, la escuela debe saber qué hacer y buscan en ella las respuestas perdidas. En general, los adolescentes no se confunden ante estas manifestaciones. La capacidad de dudar y pensar bien instrumentada puede generar en los jóvenes un pensamiento crítico positivo, que los lleve a cuestionarse y cuestionar a quienes los rodean. El docente inseguro experimenta conflictos debido a la falta de un perfil claro dentro de la clase y los alumnos tienden a aprovechar la situación para divertirse al haber detectado la inseguridad. Poder y autoridad en los jóvenes. La aparición de los jóvenes en el escenario social cambió totalmente el panorama. Estos consiguieron entrar al mercado laboral y, más tarde, el mercado los descubrió como consumidores y comenzaron a producir para ellos. Cada vez hay más para consumir, por ende, se necesita más dinero y los jóvenes, de no conseguirlo por sí mismos, les piden a sus padres. Se produce una nueva forma de poder que los jóvenes pueden usar, el descrédito social. Los padres que no satisfacen los deseos de sus hijos, pueden quedar mal ante aquellos que sí lo hacen y, por otro lado, al no cumplir con lo requerido temen a perder el amor de sus hijos. Con estos dos puntos de apoyo, los jóvenes pueden lograr muchísimo. Incluso los más pequeños pueden lograr mucho con tan solo hacer un berrinche en una juguetería. Los jóvenes comenzaron a tener más poder y autoridad avalados por la sociedad que los idealizaba. En este sentido, hay padres que siguieron oponiéndose a este nuevo pasaje de autoridad. Sin embargo, otros lo tomaron como una oportunidad para librarse de posibles presiones y dieron todo para endiosar a los jóvenes convirtiéndolos en la juventud dorada. En otros casos, hay padres que no dejaron atrás las viejas prácticas de explotación para con sus hijos, sino que las camuflaron para obtener provecho de ellas, ejemplo, hijos con potencial para ser actores, cantantes, etc. Tolerar la frustración en la posmodernidad. Se sabe que nacemos exigiendo satisfacer deseos a los gritos, esto siempre fue y será así. Lo que cambia es la respuesta que recibimos del otro lado. Las sociedades del siglo XIX han optado por mantener la moderación, la actual no, lo que ha alterado la vida del niño desde el nacimiento. En la actualidad, el bebé cae en la obesidad, entendida como el sobrepeso de satisfacciones innecesarias que no ayudan a poner límites en la visión omnipotente de sí mismos y no dan herramientas para tolerar la frustración cuando los deseos no se satisfacen o no se dan con la rapidez esperada. Aprender a conocer las propias limitaciones del deseo es indispensable para que el ser humano luego se incorpore a una sociedad. Pero cuando el niño llega sin pauta alguna, agresivo ante cualquiera que limite su deseo, la escuela es prácticamente impotente y la responsabilidad recae en los padres, quienes pensaron que exponiéndolo ante las tentaciones artificiales que produce el mercado, hicieron bien su trabajo. Cuando ese niño se convierte en adolescente,
se da cuenta que sus padres ya no pueden satisfacer sus deseos y esa incapacidad de tolerar la frustración los lleva de alguna forma siempre al fracaso. E3. Crisis de adolescencia y escolaridad, acordie. Las manifestaciones de las crisis. Ciertos comportamientos son característicos de este periodo de la vida y se los encuentra con frecuencia. Varían según la edad, historia y contexto social del adolescente. En general estas características desaparecen, pero en el caso de perdurar, pueden ser indicadores de alguna patología. La manifestación de la crisis adolescente puede presentarse de las siguientes maneras. La depresión puede partir desde el sentimiento de asco por la vida y culminar en una tentativa de suicidio. Por lo general, la depresión se manifiesta mediante quejas somáticas y dificultades escolares. A los adolescentes les faltan palabras para expresar su malestar ya que no logran entender la causa de este. Es importante responder en primer lugar a la queja manifiesta. Si se trata del cuerpo deben intervenir médicos especialistas, y si se trata de los estudios, debe intervenir un docente o un consejero pedagógico. A esta edad las tentativas de suicidio son más frecuentes, se suelen expresar como actos de llamado de atención a un otro, ligado al malestar de la separación. Consumo de drogas. El paso a las drogas duras es signo de una renuncia a luchar por la vida y suele marcar la entrada a la psicosis, estado mental en el cual la persona pierde contacto con la realidad. Las conductas de riesgo pueden incluir relaciones sexuales sin protección, conductas de desafío a la muerte como deportes peligrosos, conducción inconsciente de automóviles o motocicletas y conductas ordálicas que hacen referencia a las pruebas, difíciles y muchas veces humillantes, que el sujeto se impone a sí mismo para pertenecer a un grupo. La violencia incluye la violencia tanto física como verbal. Esta daña la vida escolar y la vida familiar. Cuando el adulto siente la violencia como una agresión personal, responde con más violencia que genera un enfrentamiento de igual a igual. En dicha situación ya no se habla de autoridad, respeto al otro y a la ley, sino de autoritarismo, que llama a la rebelión. El actuar, en el pasaje al acto, el joven siempre está intentando decir algo. El acto es una actitud impulsiva con agresión sobre el propio cuerpo y el de los demás, incluye enfrentamientos físicos, violencia en los deportes, automutilaciones, etc. El acto reemplaza las palabras cuando éstas faltan y la violencia aparece cuando las palabras no acuden a la ayuda. La ruptura escolar. En este periodo surgen diversas dificultades escolares. El adolescente, absorbido por las transformaciones corporales, los amores y la relación con los padres, deja de interesarse en el trabajo escolar. Se produce una baja de rendimiento que puede desembocar en un fracaso real. A la vez, surgen nuevos focos de interés que comparte con su grupo de pares: vestimenta, música, activismo. El deseo de saber, las ganas de aprender, más y mejor, implica una renuncia a la satisfacción inmediata, proceso que se conoce como sublimación. Este proceso puede prolongarse por varias razones como puede ser el predominio de la pulsión, deseos, impulsos, en la crisis adolescente. Una vez pasada la crisis, el deseo de aprender puede incrementar debido a un interés más propio del sujeto. El desafío. Los adolescentes son portadores de un desafío que es medir sus propios límites y poner a prueba los de los demás. Los padres y docentes se sienten entrampados por estos comportamientos provocativos y no saben si ignorarlos o tolerarlos o sancionarlos. Particularmente para los docentes, estas actitudes pueden ser muy dificultosas de tolerar, rara vez encuentran la manera de ponerles un límite. A menudo la familia no les ha dado ninguna educación respecto a las reglas de la vida, por ende, estas les parecen extrañas y cualquier intento de represión les parece injusto. Responden al apaciguamiento con una agresividad aumentada. La transferencia. El término transferencia en análisis se refiere al desplazamiento de un lazo afectivo y sustitución de una persona por otra. En lo que respecta a la relación asimétrica de docente-alumno, lo que va a suceder es que el alumno proyectará en el docente sus conflictos edípicos. Es decir, los sentimientos contradictorios con respecto a sus figuras parental se trasladarán a los profesores.
Al docente le cuesta adoptar una actitud neutra y distanciada en estas situaciones, ya que se sentirá personalmente atravesado por los afectos positivos o negativos de sus alumnos. Si su enseñanza fue mal recibida, sentirán que fueron ellos quienes cometieron una falta o acusarán al alumno de tener mala voluntad. Papel de los adultos en la crisis de la adolescencia. Los padres, la crisis parental. Los padres de los adolescentes en crisis también suelen atravesar su propia crisis, especialmente a los 40 años. Sus elecciones profesionales, amorosas y éticas se ven cuestionadas. Asimismo, los abuelos toman partido en las crisis entre hijos y nietos bajo el dicho, yo nunca habría. Los padres, inquietos y desbordados por la situación, buscan ayuda en quienes consideran expertos en la materia de problemática adolescente. Sin embargo, estos consejos no suelen ser muy bien recibidos, especialmente el conocer la manera en la que influyen los padres en el sufrimiento de su hijo y toman estos consejos como maneras de culpabilizarlos. Hablar sobre estos conflictos con un interlocutor neutral podría desdramatizar y calmar la situación. Los docentes deben afrontar al mismo tiempo la crisis de adolescencia de sus propios hijos y de sus alumnos. Están en confusión de lugares y están atravesados por sentimientos contradictorios, ambivalencia, al querer intervenir en ambas situaciones. El adolescente necesita de modelos identificatorios para poder forjarse su identidad. En este sentido, el docente pueden ser modelos identificatorios para los alumnos por el prestigio que les da su saber. Su influencia no solo está en el modo de transmitir su conocimiento, sino que también está en las cualidades de su personalidad. Otros intervinientes. Cuando un adolescente presenta trastornos alarmantes, el primer interviniente se elegirá de acuerdo a la índole del problema. La niña anoréxica o el niño fatigado serán llevados al médico de familia. Cuando se trate de un abandono escolar, se consultará al docente, quien podrá aconsejarle ir a ver al psicólogo del colegio, consejero pedagógico o asistente social. Casi siempre la queja emana del entorno. Los padres se encuentran preocupados por los cambios repentinos en el comportamiento de sus hijos. Lo importante para los otros intervinientes es que no emitan diagnósticos de entrada y siempre privilegien la comunicación. E5. Esos raros adolescentes nuevos, L. Lutero. ¿Qué lugar para los padres? A los adultos les cuesta hacer nada, que es característico de la adolescencia, y es en esa misma nada que los adolescentes invierten mucho esfuerzo. Al tener que desintegrar los ideales de los padres, el adolescente atraviesa una improductividad radical, deja de hacer lo esperado, se opone a la imagen idealizada que lo hace a permanecer en la posición de un niño. Cuando los ideales no son desintegrados, se pueden observar adolescentes que son muy autoexigentes y que hacen múltiples actividades al día, realizando una asimilación forzada al mundo adulto. Conflicto generacional. Con su nada, los jóvenes toman distancia de la generación anterior, preparando el terreno para la confrontación. Para pensar es preciso rechazar una identificación. El vínculo de padres e hijos no podría resolverse mediante la identificación porque se transformaría en odio. Todos saben que los rasgos que más odiamos de nuestros padres son los que más tarde encontramos en nosotros mismos adquiridos por la identificación. La relación entre generaciones supone el reconocimiento de una deuda con los antecesores. Lo que quedó pendiente en una generación siempre se transmite a la siguiente. En este punto, la transmisión de una deuda es la operación fundamental para la formación del vínculo familiar, y la tarea psíquica del adolescente es seguir siendo hijo, pero ya no niño. El adulto no es quien deja de ser hijo, sino quien reconoce en aquello que le dieron sus padres una relación de deuda a la cual responder con gratitud. Muchas veces los padres se esfuerzan por hacer que sus hijos adolescentes reconozcan la deuda con ellos y los llaman desagradecidos. Pero es importante recordar que la gratitud vendrá después de la adolescencia y que con su insistencia en reforzar la deuda solo generarán culpa. Aunque sea duro, los padres deben aceptar que sus hijos los desprecien de vez en cuando. Por otro lado, cuando no se crea el vínculo entre generaciones, encontramos locura. Esta locura adolescente se puede observar en aquellos jóvenes que sienten que no le deben nada a nadie. Su trabajo solo es tomar y no pedir, porque en el caso de pedir tendrían una deuda que no son capaces de reconocer.
En todo adolescente existe una locura con la que los padres deberán lidiar. Los dos polos del conflicto generacional son, por un lado, no culpabilizar al joven por la dificultad y el esfuerzo que conlleva la paternidad, y por otro, no acomodarse a los pedidos locos. Los padres transmiten una deuda que luego los hijos reconocen para incorporarse como una generación diferente. E6. ¿Cómo actuar con un adolescente difícil? J. Denacio. ¿Cómo actuar en la cotidianidad con un adolescente normalmente neurótico? 1. Saber esperar. Si usted sabe que la adolescencia es una etapa que comienza y termina, tendrá la capacidad de esperar, de soportar los inconvenientes de este periodo que todos los padres e hijos deben atravesar. 2. Saber contextualizar. Sepa distinguir a la persona de sus actos. Usted puede condenar un comportamiento condenable sin renunciar a su amor de padre. 3. Saber negociar. Su hijo espera de usted que asuma el rol de padre protector y ponga límites cuando sea necesario. Poner límites no solo implica prohibir, sino negociar con el adolescente. 4. Saber no comparar. Jamás lo compare con un hermano o con otro joven que tendría una actitud ejemplar. Lo único que resulta de esto es que desaliente y humille a su hijo. 5. No presagiar un fracaso. Sea siempre positivo. La amenaza de un fracaso no lo va a estimular ya que todavía no sabe anticipar los problemas y evitarlos. El adolescente solo escuchará su falta de confianza hacia él. Es mejor orientarlo a llevar sus esfuerzos a lo que tiene que hacer. 6. Un adolescente insoportable en su casa muchas veces es muy bien apreciado fuera de esta. El amor de padres puede ser vivido por el adolescente como una presión asfixiante, debido a las exigencias que estos ponen sobre sus hijos. Las intervenciones de terceros suelen ser muy bien recibidas ya que ellos no fomentan su sentimiento de inferioridad ni les exigen cosas. 7. No reaccione enfrentando a su hijo. La intervención de terceros puede servir de recurso para evitar enfrentamientos padre-hijo o madre-hija. 8. Sea realista y amélo tal como es. La agresividad y la susceptibilidad del adolescente suelen ser reacciones a las expectativas de los padres. Los padres deben asumir dos pérdidas. Una es la pérdida del niño que ha crecido y la otra es la ilusión del adolescente ideal, con buena autoestima, sin tantas dificultades escolares, amante de la familia y los valores de esta, etc. Esta ilusión de los padres es percibida como una exigencia aplastante.